Vamos a orar en esta mañana. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra que nos guía. Tu palabra que ilumina nuestro camino, ilumina el mundo alrededor de nosotros. Tu palabra que le da sentido a las cosas que vemos y escuchamos alrededor de nosotros. Tu palabra que nos da esperanza para el futuro. Te damos gracias por tu palabra que es confiable, es verdadera, está establecida para siempre en los cielos y no hay error en ella. En nuestra autoridad y podemos confiar en ella. Te damos gracias por las muchas maneras en las que tú nos has demostrado en el pasado y también nos demuestras hoy que tu palabra es de hecho muy confiable y verdadera. Nos dice lo que pasa y también nos advierte de lo que pasará. Por eso debemos de tomarla en serio. Por eso oramos en esta mañana mientras estudiamos tu palabra para que nos ilumines acerca de las cosas que están sucediendo alrededor, de las cosas que necesitamos ver, que nos dé sabiduría para entender cómo debemos de vivir, cómo debemos responder a este mundo y en las cosas que están sucediendo. Te pedimos particularmente por nuestra familia. Te pedimos que nos ayudes como iglesia a unirnos, a estar fuertes y levantarnos unos a otros en oración, en ánimo, en compañerismo, en exhortación. Te pido que nos des un corazón para este cuerpo de Cristo, que podamos ser atraídos hacia ti por este amor y que podamos tener amor y compasión para el mundo alrededor de nosotros y que nos dé sabiduría para saber cómo alcanzar este mundo, que estemos siguiendo tu liderazgo y que confiemos en ti en todas las cosas y que podamos saber que tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestra vida. Que tengamos la sabiduría de saber que a menos de que estemos en ti no podemos hacer nada. Por eso oramos para que nos des entendimiento y que ministres a través de mí por el poder de tu Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Voy a mover un poco el micrófono. Esta mañana no voy a hablar acerca de Lucas, sino que voy a contestar una pregunta que ha estado en mi corazón. Y tengo que ser honesto con ustedes, he estado postergando o evitando esta respuesta, pero he sentido una urgencia de parte de aquellos que están preguntando acerca de qué vamos a hacer acerca de el deterioro tan rápido y tan progresivo que ha tenido nuestro sistema educativo y cómo debemos responder nosotros los cristianos a enviar a nuestros hijos a una escuela pública, porque muchos han dudado en sacar a sus hijos de las escuelas públicas, pues porque hay impedimentos económicos o no se sabe cómo enfrentar los retos financieros de escuelas privadas o de escuela en casa. Y debo reconocer que no es fácil. Hay muchas emociones y muchas áreas que debemos enfrentar al responder esta pregunta. Sin embargo, al ver lo que está sucediendo en el mundo, al ver lo que está sucediendo en nuestro sistema público educativo, pues
no me queda otra más que hablar. Ya no puedo quedar en silencio más tiempo al ver como un vigilante lo que está sucediendo. Por eso necesito sonar la trompeta y ser claro. Cuando habla a ustedes, Segunda de Timoteo nos dijo la Biblia hace mucho tiempo que estamos viviendo, que en los últimos días serán días peligrosos. Y esos días son los que estamos viviendo. La palabra peligroso sugiere tiempos demoníacos que vendrán. Y una de las armas más útiles que ha usado el enemigo es precisamente en la educación pública. Estamos viviendo en un tiempo en el cual hay una invasión masiva por todos lados y los niños nuestros hijos son el blanco principal de estos ataques. Y no voy a hacer un estudio muy profundo hoy, solamente va a ser una revisión general. Primero que nada, vamos a tratar de responder a 4 preguntas básicas. La primera, ¿cuál es la condición de nuestras escuelas de gobierno? Número 2, ¿qué dice la Biblia acerca de educar a nuestros hijos? Tercero, ¿cuál es nuestra responsabilidad de evangelizar en las escuelas? Número 4, ¿cómo deben prepararse nuestros hijos para ser misioneros en las escuelas? Así que vamos a empezar. ¿Cuál es la condición de nuestras escuelas de gobierno? Primero que nada, padres, es un error asumir que el sistema público es básicamente el mismo que era cuando nosotros fuimos estudiantes. Déjenme decirles que ha habido un deterioro radical en la cultura, en el currículum, en el sistema moral de valores y en el punto de vista mundial. Hace 100 años, por ejemplo, el enfoque era que los niños leyeran, escribieran, tuvieran matemáticas y cultura general, ¿no? Ahora el enfoque es desarrollar habilidades con las 3 R's, de las cuales vamos a hablar más adelante. Ahora estamos viendo una adoctrinación de los niños. Los están adoctrinando en las escuelas. Y déjenme decirles que la educación pública del gobierno no es libre de religión. La religión oficial es el humanismo secular. El humanismo dice que no hay un ser más grande que el ser humano y que cada uno tiene el derecho de determinar por sí mismo qué es correcto y qué es valuable para cada quien. Y esta es una religión anticristiana. No es opcional. Todos los currículums, desde kindergarten hasta el grado 12, están enfocados a darles este tipo de pensamiento a los niños. Alguna de las mayores doctrinas de esta religión incluye el ateísmo, que no hay Dios, la nueva era, que es un ocultismo, es una forma espiritual de ocultismo, y otra doctrina muy popular hoy en día es la evolución. Esta es una doctrina que niega la creación bíblica y entonces justifica que nosotros seamos como animales algunas veces, porque de ahí descendemos. Dicen también que la Biblia es solamente un libro de opiniones, pero que no es una autoridad ya. No tiene ninguna autoridad la Biblia para enseñar acerca de
cosas morales. Eso es lo que ahora en la escuela se está enseñando como relativismo. La homosexualidad, por ejemplo, también es otra doctrina que se está promoviendo como algo normal y aceptable, como un estilo de vida que debe de ser celebrado. El ambientalismo es otra de las doctrinas básicas que promueve los valores naturales como más valiosos que los valores humanos. El socialismo es otra de las doctrinas que se enseña en las escuelas y que eleva al gobierno a un lugar casi como Dios sobre la gente. La identidad de la gente y su valor está determinado por su trabajo y por su contribución a la sociedad. La mayoría de las escuelas no promueven la religión. En las iglesias hay restricciones, sobre todo en contra de los cristianos y de los valores cristianos. Los maestros cristianos están muy restringidos y no pueden compartir acerca de sus valores morales para sus alumnos. Esto ya no está permitido hoy en día. Ya no se puede discutir ningunos valores cristianos en la escuela. Por lo tanto, quiero que entiendan que el sistema escolar público no es neutral cuando se refiere a religión. Están en oposición claramente a la ideología cristiana y son intolerantes a la promoción de los valores cristianos. Está creciendo este movimiento muy rápidamente. Así que al mandar a nuestros hijos a una escuela pública, debemos saber que nosotros estamos mandándolos a un lugar muy contrario a la idea cristiana. También en estas escuelas debemos de saber que nuestros niños van a encontrar mucha oposición a sus ideas. Ahora, por ejemplo, aquí en nuestra ciudad tenemos que saber que el gobierno que se eligió para nuestra provincia está implementando algunos cambios. Por ejemplo, aquellas políticas que se refieren a lo del baño, al uso del baño, que ya no será para niños y niñas, sino también que los chicos transgénero pueden usar los baños, aunque sean del signo del género opuesto. Y esta es una cosa que se está promoviendo mucho en las escuelas públicas. Las políticas en los baños es solo parte de muchas políticas que se van a empezar a poner en práctica para celebrar y para promover la agenda gay y el estilo de vida homosexual en las escuelas. No voy a ahondar mucho en este asunto porque no tenemos tanto tiempo, pero sí quiero que ustedes vean el impacto y consideren todo este impacto que hay en las escuelas, esta adoctrinación que está sucediendo en nuestros hijos en las escuelas. Quiero también que consideren el hecho de que muchos de nuestros niños pasan 6 o 7 horas al día en la escuela. Para cuando ellos terminen el grado 12, ellos habrán recibido algunas 14,000 horas de instrucción de este sistema que no viene de Dios. Sin embargo, el promedio de la familia cristiana pasa menos de 5 minutos al día, menos de 30 minutos a la semana en conversaciones espirituales. Y este es el problema.
tienes 30 horas o más de 30 horas a la semana con los maestros que no son cristianos y 30 minutos diarios con un maestro que no es cristiano y 30 minutos a la semana en conversaciones acerca de Dios en su casa. No podemos competir con este promedio, con esta doctrina que se les está dando a los niños en las escuelas. Lucas capítulo 6, verso 40. Vamos por favor ahí. Vamos a identificar lo que está sucediendo en las escuelas. Lucas capítulo 6, verso 40. El discípulo no es superior a su maestro. Este está hablando Jesús aquí. Mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Alguien que esté entrenado completamente será como su maestro. Eso dijo Jesús. No puedes separar el maestro y su discípulo y decir que el maestro en la escuela solamente está dando instrucción académica, porque cualquiera que está educando a tu hijo está discipulando a tu hijo. En Lucas 6:40 podemos ver la influencia poderosa de los maestros sobre sus estudiantes. Después de 14,000 horas de instrucción, nuestro hijo ha sido completamente entrenado y adoctrinado por cualquier sistema del cual ellos hayan sido parte. Como dijo Bobby Butchman, si continuamos enviando a nuestros hijos al César para su educación, necesitamos saber, y no es de sorprendernos, que ellos se comporten como romanos. Este gobierno es totalmente humanístico. ¿Y quién está educando a nuestros hijos? Este gobierno humanista o los padres cristianos. Pero vamos a ver lo que dice la Biblia acerca de educar a nuestros hijos para contestar la pregunta número 2. Proverbios 22, verso 6. La Biblia dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Múltiples estudios han confirmado, y tal vez ustedes han escuchado las estadísticas, que del 70 al 85% de nuestros niños están dejando su fe cristiana después de graduarse. ¿Por qué? Porque ellos caminan en la forma en la cual han sido entrenados. La infancia son los años más importantes para influenciar el futuro de nuestros hijos. ¿Y quién es el que tiene más influencia en ellos? El sistema escolar, secular, ateo y humanístico es absolutamente incapaz de entrenar a nuestros hijos de la forma que Dios quiere. Por eso no debemos depender de Él. Pero, por otro lado, menos del 20% de los niños entrenados por padres cristianos en casa se alejan de su fe después de la graduación. En otras palabras, 80% continúan siendo cristianos. Pero los que se educan en las escuelas públicas se alejan de Dios. Pero si tú educas a tus hijos en tu casa, ellos continúan en las palabras, en la palabra del Señor, así como leemos en la Biblia. Proverbios capítulo 9, verso 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Dónde comienza la sabiduría? En el conocimiento de Dios. En contraste, tenemos las escuelas
ateas que niegan la existencia de Dios. Entonces, dime de dónde viene la sabiduría de este sistema escolar. Salmo 14, verso 1. La Biblia dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Por lo tanto, ¿qué clase de maestro está instruyendo a nuestros hijos en la escuela? Si los maestros niegan la existencia de Dios, el Señor dice que estos maestros están corrompidos. Proverbios 13:20. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. ¿Cuáles son los riesgos? Tenemos que ver la Escritura y ver lo que está sucediendo en el sistema escolar. Lo que la palabra de Dios dice es que nuestros hijos están en riesgo. ¿Quién debería estar entrenando a nuestros hijos? Efesios capítulo 6, verso 4. Efesios 6, 4, la Biblia dice: Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. El entrenamiento espiritual y el desarrollo de los niños es la responsabilidad de los padres, particularmente de los padres varones, padres de familia. Ustedes son los responsables de asegurar la educación. Deuteronomio capítulo 6, versos 6 y 7. Deuteronomy 6, verse 6, and these words which I command you today shall be in your heart. You shall teach them diligently to your children. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Los padres han recibido la responsabilidad de enseñar a sus hijos diariamente, no solo 5 minutos al día, como el promedio de las familias evangélicas, sino que todas las actividades de nuestro día, todo el día tenemos que hablar acerca de Dios. Tenemos que ser un modelo para nuestros hijos, como en la escuela, 6 a 7 horas disciplinando en la sabiduría de Dios. Y miren lo que la Biblia tiene que decir acerca de darle forma a las mentes de los cristianos. Salmo 1, verso 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Quiénes son los educadores humanísticos, ateos y evolucionistas? ¿Quiénes son ellos? Pues son personas que no creen en Dios y que se oponen a la autoridad de Dios. Bienaventurado es el hombre que no anduvo en consejo de malos, que no sigue las instrucciones de estas personas, sino que en la ley ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Escarnecer significa burlarse.
El sistema educativo público se burla de la idea de la existencia de Dios, se burla de la idea de que todo fue creado en 6 días, que la abstinencia sexual antes del matrimonio es lo que Dios ha mandado. Se burla que el matrimonio debe de ser entre un hombre y una mujer solamente de por vida. Bendito aquel que no se ha burlado de todo esto. ¿Estoy malinterpretando o es lo que dice la Biblia? Jesús dijo en Lucas 6:40, cualquiera que está completamente entrenado será como su maestro. Nosotros no queremos que nuestros hijos crezcan de esta manera, como estos que están entrenando a nuestros hijos, pero las estadísticas dicen que del 70 al 85% de nuestros hijos caminan de la forma en que han sido entrenados en la escuela, no como han sido entrenados en su casa. Ahora, si tú incrementas el tiempo que pasas con tus hijos en la casa, vas a darle la vuelta a estas estadísticas. Romanos 12:2. No os conforméis a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otras palabras, no dejes que moldee como ellos quieren. No dejes que el mundo te dé la forma que Él quiere. Timoteo, capítulo 6, primera de Timoteo 6:20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Otras traducciones dice que algunos se alejaron de la fe siguiendo estas cosas. Y eso es exactamente lo que está sucediendo al 70 al 85% de nuestros niños que después de graduarse ya no regresan a la iglesia porque no tuvieron esa influencia en su casa, tal vez. Ahora, no estoy diciendo que nosotros no tenemos poder sobre esta estadística. Lo que estoy diciendo es que necesitamos reconocer el peligro, necesitamos reconocer lo que está sucediendo, que el enemigo es intencional. Vemos que está decayendo la moral muy rápidamente en nuestro sistema escolar. Y vamos a echar un vistazo a lo que debería estar sucediendo. Nosotros no deberíamos de permitir que estas doctrinas estuvieran en las cabezas de nuestros hijos. Vamos a ver vamos a revisar estas ideas. Porque realmente las escuelas de gobierno son lugares peligrosos para nuestros hijos. Sin embargo, nos trae otro dilema que muchos de los padres de familia tienen en su cabeza. Y quiero discutirlo con ustedes como familia en Cristo. Necesitamos reconocer el peligro, necesitamos reconocer que Dios nos ha enviado como ovejas en medio de lobos, necesitamos reconocer que tenemos que orar unos por otros y reconocer que no podemos ser livianos al vivir nuestra vida cristiana. Tal vez te encantaría educar
a tus hijos en casa o en una escuela cristiana, pero no puedes porque tus medios económicos no te lo permiten, pues entonces esto debe de ser una forma de orar. Nosotros tenemos que orar, porque si no quieres que tus hijos estén en el sistema educativo, público, tal vez tienes que hacer algunos sacrificios. Tal vez es el tiempo de que nosotros podamos apoyar unos a otros para poder ayudar a nuestros hijos a tener una buena educación. Necesitamos estar juntos en esto. Otro dilema es este. ¿Es correcto moralmente delante de Dios que saquemos a nuestros hijos de este sistema educativo y dejar a aquellos que están siendo testigos de la vida de nuestros hijos sin este evangelizador en la escuela? Porque tal vez nuestros hijos están siendo luz y sal en su escuela. Tal vez sus hijos son misioneros evangelizando a sus compañeros. Es bueno ser sal, pero si la sal pierde su sabor, ya no sirve para nada. Y ese es el peligro. ¿Cuáles son nuestras responsabilidades para evangelizar en las escuelas? Yo creo que nosotros tenemos que ser testigos para las masas de chicos que no son salvos. Sin embargo, no podemos usar la Gran Comisión para cancelar otro pasaje en la Escritura. Necesitamos tomar nuestra responsabilidad y cuidar de nuestros hijos y ayudarlos así ser evangelistas, pero sin someter a nuestros hijos a una adoctrinación tan peligrosa. Estamos siendo mandados por Dios para que los cuidemos de esta educación malvada y guardarlos y cuidarlos en contra de esta instrucción malvada. Por eso necesitamos ir con el Señor y pedirle a Él que nos ayude. But that's not the focus of my teaching this morning. Pero ese no es el enfoque de mi enseñanza esta mañana. Porque ¿qué tal si el Señor ha puesto en tu corazón dejar a tus hijos en el sistema educativo público para servir como misioneros en este lugar tan oscuro? Si Dios te ha convencido de que tus hijos tienen que ser evangelistas en esta escuela, necesitas reconocer que es absolutamente necesario que tus hijos estén bien preparados con un sistema educativo fuerte. Porque nosotros no mandamos adultos maduros espiritualmente a lugares que son hostiles sin antes asegurarnos de que ellos están preparados, entrenados y equipados para ir allá. Si no estamos seguros de que ellos van a tener un buen apoyo en aquel lugar tan peligroso, porque entonces mandaríamos a nuestros hijos a un lugar tan hostil sin la preparación y el apoyo adecuado. Así que, ¿cómo vamos a preparar a nuestros hijos para ser misioneros en las escuelas públicas o en cualquier otro lugar o contexto de este mundo? Es especialmente importante que todos lo sepamos, pero especialmente importante si sus hijos están asistiendo a escuelas públicas. Primero que nada, si tú crees que ellos deben de ser evangelistas, que ellos deben de ser sal y luz, bueno, la luz viene a través de Cristo, así que
Primero que nada, ellos tienen que ser salvos, porque no hay manera de que un niño que no es salvo pueda ser misionero. En segundo lugar, si ellos tienen 12 años o más, ellos tienen que ser bautizados en agua, porque si no, no están listos para identificarse públicamente como cristianos. Número 3, los padres necesitan discipular a sus hijos, enseñarles las bases de las doctrinas de su fe y que las sepan correctamente antes de que vayan a enfrentarse a este tipo de campo misionero. Necesitamos enseñarles a obedecer lo que Dios les ha instruido. Enseñarles las doctrinas de la fe, que ellos sepan lo que creen y por qué creen y cómo defender lo que creen, porque ellos van a estar bajo fuego, necesitan ser fuertes, que no sean movidos por estas creencias. Por esta razón, creo que la sabiduría bíblica nos dice claramente que no enviemos a nuestros hijos a estas escuelas porque todavía no están listos, no son maduros en su fe para resistir las influencias del enemigo. Ellos necesitan, sí, aprender cómo guiar a sus hijos, testificar a Cristo entre sus amigos, pero si no saben ni cómo hacer eso, sería una hipocresía decir que nuestros hijos están yendo a esas escuelas porque son misioneros allá. Ellos no pueden ser enviados como ovejas en medio de lobos, solo porque los padres tienen un corazón por la gente perdida. Tú no vas a enviar a un misionero si el misionero no quiere ir. Tú no puedes mandar a alguien que no tiene el corazón para ser misionero. Ellos tienen que ser llamados por el Señor para ese campo, así como los padres también tienen que tener el llamado. Nosotros necesitamos equipar a nuestros hijos correctamente para que ellos puedan reconocer el error en las enseñanzas. Necesitas enseñarle a tus hijos acerca de la creación y lo que la Biblia dice acerca de la creación para que ellos puedan entender cuando la evolución está incorrecta. Ellos puedan identificar los errores de lo que está siendo promovido en la escuela. Si van a ser misioneros en la escuela, necesitas enseñarles cómo orar efectivamente, porque la oración es esencial para cualquier misionero. Hay evidencia de que Dios ha estado sobre los misioneros por los que se ha orado muchísimo. Cuando ellos llegan al campo misionero, la mano de Dios está sobre ellos. Y lo mismo debe de suceder para nuestros niños. Si estamos hablando de que ellos van a ser misioneros, necesitan los padres y las madres invertir su tiempo para sus hijos, para equiparlos para el ministerio. Pero van a necesitar más que buen entrenamiento. Y aquí es donde la iglesia viene. Necesitan un buen apoyo. La Biblia dice que los misioneros nunca iban solos, iban en equipo de 2 en 2, porque la Biblia dice que 2 son mejores que 1 y que el cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Necesitamos asegurarnos de que nuestros niños no van a estar solos en la escuela, que van a necesitar apoyo con algún otro compañero que les ayude, que los apoye.
porque nosotros no dejamos a nuestros misioneros solos en su campo misionero. La siguiente cosa que necesitan nuestros niños que van a la escuela es que nosotros tenemos que orar diariamente por nuestros niños. Tenemos que reclutar familias, amigos, para que oren por nuestros niños que van a este ambiente y comunicar las necesidades y los retos que los niños están teniendo en la escuela. Porque antes de mandar un misionero al campo misionero, oramos por él y estamos orando por él y estamos asegurándonos de que estos misioneros están cubiertos en oración y estamos informándonos acerca de cómo está este misionero. De la misma manera, nuestro niño necesita que nosotros pasemos tiempo con él, hablando con él, adoctrinándolo en la palabra de Dios para contrarrestar los efectos de la adoctrinación en la escuela. Estratégicamente tenemos que encontrar maneras de influenciar a nuestros niños como Dios quiere y balancear la influencia que los niños están teniendo en la escuela. Y es posible. Veo el ejemplo de Daniel, de Mesac, Sadrach y Abednego. Estaban en un sistema que no era muy favorable y sobresalieron. Nosotros tenemos que reconocer los riesgos y yo sé que Dios nos guía. Reconocemos que está decayendo la condición moral de nuestras escuelas públicas y que hay muchas falsas doctrinas que se están enseñando en las escuelas, pero la Biblia nos dice que necesitamos enseñarles otra doctrina de la que se está enseñando en las escuelas. Así que, en tanto que tengamos la libertad de escoger el sistema educativo de gobierno, no debe de ser nuestra elección como cristianos, a menos de que Dios nos haya llamado específicamente a otra cosa. Especialmente a la luz de lo que está sucediendo últimamente, que está rápidamente cambiando todo. Todo está cambiando más y más anticristiano. La educación pública debería de ser la excepción para aquellos cristianos que saben que Dios los ha llamado a servirles al campo misionero. Como ejemplo, Daniel, Sadrach, Mesac y Abednego. No fue la elección de sus padres que fueran a ese lugar, pero Dios fue fiel. Y no estoy diciendo que Dios no enviará niños a la escuela pública. Yo lo que estoy diciendo es que si nuestros hijos están en un sistema así, necesitamos ser cuidadosos, necesitamos ser fuertes y apoyarlos. Estadísticamente, 70 a 85% de los niños están desviándose de los caminos del Señor. Así que estamos en tiempos diferentes. Ya no estamos en los tiempos de antes. Hemos visto en las Escrituras que estamos en tiempos que la Biblia profetizó que iba a deteriorarse. Como iglesia no podemos vivir como estábamos viviendo. No podemos seguir enviando a nuestros hijos como en tiempos de antes, como
como era antes nuestro país, en los que se enseñaba la religión cristiana y los pensamientos cristianos eran predominantes. Ya no es así. Turkey, where you have an ungodly environment. Estamos en un ambiente que es en contra de Dios y necesitamos vivir sabiendo que nuestros hijos están enfrentándose a esto todos los días. Y este no es un asunto solamente de los padres, sino de toda la iglesia. Tenemos que estar juntos y estar unos con otros. Y lo que he dicho acerca de las escuelas aplica a las universidades también. Los muchachos que están en las universidades, pidan que podamos orar por ustedes, ustedes que están en las escuelas, para que ustedes puedan ser fuertes. Padre Celestial, estamos emocionados al pensar que vienes pronto, pero Señor, no sabemos cuánto más vamos a tener que esperar y mientras tanto estamos viviendo en un lugar oscuro, en donde somos como ovejas entre lobos. Por eso tenemos que ser sabios. Señor, te pido por nuestra congregación, porque necesitamos sabiduría para la protección de nuestros hijos, para que ellos puedan crecer en la palabra de Dios y en el amor de Dios, y ellos puedan crecer en el conocimiento de ti y puedan tener poder, para que ellos tengan la confianza de que van a ser usados para hacer un impacto en el mundo. Señor, te pido que nos des la sabiduría como iglesia y nos des gracia unos con otros, y que, Señor, no impongamos nuestras opiniones sobre unos y otros, sino que podamos ser guiados por ti, Señor. Y que nosotros como individuos y como iglesia podemos apoyarnos unos a otros en nuestros llamados. Señor, te pido que cualquier cosa a la que tú nos has llamado podamos estar juntos y podamos encontrar apoyo y edificación, y que tú también nos puedas animar en nuestro ministerio. Señor, te pido por las familias, especialmente por las familias que necesitan tomar decisiones por el bienestar de sus hijos. Hay familias que necesitan tomar decisiones para ser obedientes al liderazgo del Espíritu. Padre, te pido que nos dé sabiduría, que nos hagas sensibles a tu Espíritu, que podamos confiar en las Escrituras, que podamos confiar en que tu palabra es confiable, que tú eres confiable. Y Señor, danos la fe y la obediencia que necesitamos para que cualquiera que sea el costo o el sacrificio podamos seguirte. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.